Bienvenidos, este es otro episodio más de Elite Podcast. Mi nombre es David Ramírez, soy psicólogo de profesión y este podcast está determinado por verificar cuáles son los pensamientos, comportamientos, acciones, pensamientos de personas de élite, de alto rendimiento en los diferentes aspectos de la vida. El día de hoy el invitado es Andrés Ramírez, mi hermano, del cual es una persona que he aprendido mucho, que hemos tenido procesos juntos desde el deporte, desde el tema financiero, el tema familiar, las relaciones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar y vamos a tener una conversación. Recuerden que los negocios y las personas evolucionan en conversaciones profundas. Y esta va a ser una información muy valiosa que lo que va a hacer es, ese discurso lo que va a hacer es introducirse en el discurso de ustedes que están escuchando. Entonces, bienvenido. Gracias, David, por la invitación. Desde que comenzaste en este proceso, siempre hablamos de tener este espacio para nosotros dos y hoy se nos dio la oportunidad y muchas gracias. Esperemos que sea un rato agradable. Bueno, nosotros hablamos mucho de información de sabiduría, de información de valor, de evolución, de, de la vida en general. ¿Cuál, si yo te preguntara cuáles son tres recomendaciones o tres grandes aprendizajes que tú hayas tenido en general? Primero, porque posiblemente vamos a entrar a unos temas más específicos, pero empecemos por ahí, en general. ¿Cuál podría o cuáles podrían ser unos aprendizajes que tú ya los tienes como contratos tuyos? Como, esto ya me lo aprendí y ya entiendo que es por ahí. No, pues que esa pregunta es muy profunda, Y muy general, pero muy general, pero voy a tratar de resumirlo. Yo creo que uno, uno busca un equilibrio en la vida y te voy a decir como los tres aspectos de tres áreas que he venido trabajando. No quiero decir que las tengo chuleadas porque para eso vinimos a vivir. No vinimos a chulear cosas, sino a ir aprendiendo constantemente. Entre ese equilibrio de la vida, yo te lo voy a dar en orden. El primero que aprendí y me enfoqué fue en el de la salud. Y es aprender a ser saludable. decidir ser saludable. Decidirlo y ser consciente. Hace poquito estaba escuchando una información que es de alguien muy sabio. Decía, una cosa es entender y una cosa es comprender. Cuando tú comprendes que necesitas la salud, ya después de la comprensión te informas, decides hacerlo y tus acciones ya van relacionadas a eso. Ya cada decisión que tomas va relacionada a eso. Entonces en la salud es aprender a ser saludable, decidirlo y hacerlo. En el ámbito financiero, Pero ese de la salud no lo moches ahí tan brusco porque es hasta más importante de lo que estás diciendo. Porque otra persona u otras personas pueden decir como que hay otras cosas más importantes en la vida, como el tema espiritual o el tema financiero o la familia. Pero todas esas están soportadas por un cuerpo que es un envase que si no está bien, si no está yo, saludable, esas otras cosas ni se dan. yo creo que el ejemplo que yo pongo y me lo aprendí hace muchos años y es en todas las áreas de la vida como la salud, el dinero, la espiritualidad y las relaciones, eh, son como unas bolitas, como un malabarista. Y el que es malabarista, si una se cae, todas se caen. Pero el malabarista es la salud, la que soporta las bolas, las relaciones, el dinero. Porque si tú no tienes salud, pues no puedes ir a meditar,
No, pues si eres católico no puedes ir a misa, o tu creencia, si trabajas, entonces no tienes salud para trabajar. Y hemos visto muchos ejemplos de personas de éxito financiero, por ejemplo, que en silla de ruedas y no son capaces de pararse, son enfermos, ni la plata del mundo que tienen compran la salud. Ayuda, pero no la compra. Entonces, la salud, más que más importante, es primordial para llevar todas a cabo. Y en mi ejemplo particularmente fue la primera que le di importancia. Siempre perseguimos el dinero, pero no lo hacemos bien. Pero en el momento que decidí ser saludable, lo decidí. Un día me levanté y dije, quiero ser saludable. Y yo iba al gimnasio, hacía ejercicios, yo jugué baloncesto toda mi vida, digamos, profesionalmente, pero nunca decidí ser saludable. Es que la gente cree porque juega fútbol o hace algún deporte es saludable, eso ayuda, pero la decisión es completa, la decisión es voy a ser saludable, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio y lo hago desde la conciencia, no desde el resultado inmediato. Es que eso es de lo que yo tanto promuevo. Esa salud de la que estás hablando inicia en una decisión y esa decisión ocurre en la mente. Entonces es en ese otro cuerpo o en ese otro plano que esa comprensión de la que tú estás hablando ocurre es en la mente, en el discurso interno que tú tienes. A pesar de que esa salud sí se expresa en el cuerpo físico, en este cuerpo que está acá, esa decisión se toma en la mente. Claro. Y la comprensión de la que tú estás diciendo, que yo también soy absoluto promotor de que debe haber una comprensión, porque directrices sin comprensión se quedan en eso, como hace ejercicio. Todos saben que hay que hacer ejercicio, todos saben que hay que comer bien, todos saben que hay una comida chatarra que es mejor no comer para ser saludable. Todo se sabe, pero ¿por qué entonces no todo el mundo es saludable? Porque hay personas Que que no han comprendido, lo entienden, pero no lo lo comprenden. entienden, no lo comprenden, y el que lo comprende toma la decisión. Entonces, ese es como el orden. Es que hay un ejemplo muy claro. Hay gente que le gusta, no, le gusta no, fuma mucho y en todo lado dicen que es malo, Ujú, hasta en la misma cajetilla. Está un ejemplo de que yo no sé si todavía ujú. del cáncer o un montón de enfermedades, de la dentadura, y compran la cajetilla con la imagen y dice, yo sé que eso me puede pasar, y se Y pone el cigarrillo en la boca. Entonces esas personas entienden, pero no comprenden. Y para llegar a la comprensión basta de dos cosas. Una, de quién tú te rodeas. Eso es muy importante. Y dos, que hayas tocado fondo. Cuando tú tocas fondo con una situación en específico, ahí es donde tú llega el ser humano, se cuestiona su vida en el aspecto y empieza a tomar decisiones. En el caso mío, yo creo que fueron las dos. No toqué tanto fondo porque no me enfermé, pero vi realidades de mis, digamos, de mis allegados, de personas, familiares que veía que se enfermaban, que pasaba el tiempo y tenían una rutina y unos vicios, porque no son hábitos, unos vicios que yo decía, yo los estoy haciendo. Entonces, yo, por ejemplo, tomaba mucho, me trasnochaba mucho, hacía muy poco ejercicio y yo no estaba enfermo. Yo sabía que yo iba a llegar a eso. Y llegó un momento en mi vida que comprendí y tomé la decisión. sí, pero yo también hago parte de tu entorno. Claro. Entonces, tú también tenías esa posibilidad de ver el contraste de esas otras personas o esos otros familiares o amigos que tenían esos otros comportamientos y contrastaban con eso. Y te voy a decir, no sé si te acuerdas, hubo un momento cuando tú entraste a ese proceso, que es un proceso evolutivo, que es un proceso de comprensión, y esos primeros pensamientos que llevan a unos primeros comportamientos fue que
me pediste como algunos, no consejos, pero sí como recomendaciones de qué hago, cómo empiezo. Y Que esa es de las cosas más difíciles. Yo eso, creo que eso es de lo más difícil. Si te acuerdas, yo creo que yo no vivía en Medellín, tú sí, y las personas piensan que deben tener todas las condiciones completas para ejecutar un proceso. Si alguien va a iniciar un negocio, entonces cree que tiene que tener todas las condiciones para el negocio. Si quiere empezar con un proceso de salud y de hacer ejercicio, entonces cree que entonces tiene que estar en un gimnasio. Y yo me acuerdo que tú no estás en ningún gimnasio y yo me acuerdo que la recomendación que yo te di fue, ya hay gimnasios públicos en la sí, calle y tú empezaste a hacer ejercicio ahí. sí, sí, sí. Yo retrocediendo en el tema de tocar fondo, yo no toqué fondo, pero sí tuve un choque en un momento de mi vida que va relacionado contigo ahí, y es que en mis malos hábitos, mis vicios, yo rumbeaba mucho y yo tomaba. Y me acuerdo que era un diciembre, yo no sé si recuerdas eso, estábamos donde mi mamá, allá en Cartago Valle, y yo estaba bajando las escaleras a las 9 de la mañana. Y yo estaba muy enguayabado, me habían rumbado, y bajé y estaba acabando de llegar de trotar con tres amigos. Uy, Y sí llego me acuerdo. yo y me dio mucha pena, porque todos me miraron y nosotros como sin hablar me dijeron, nosotros estamos haciendo algo saludable y tú estás haciendo algo totalmente opuesto. Me devolví, no, fui por mi vaso de agua porque estaba muy enguayabado, necesitaba hidratación y me devolví, yo no salgo de ese cuarto y me cuestioné mucho ese día. No pasó nada, la vida siguió igual, no es que ese día reflexioné, pero después, eso queda como, mi papá dice como, ¿cómo es que dice mi papá? Que queda archivado Ujú. ahí en la memoria, y cuando empiezo a pedirte esos consejos, ese escenario estaba ahí. Y eso fue lo que sí me hizo tomar mucho la decisión, ese escenario. Me marcó mucho. Mira, yo te digo algo que yo creo, bueno, tú no eres mucho de redes, pero esa situación se popularizó en redes. El que se monta en TikTok, en Instagram, se monta el reel de que alguien llegando a rumbear y hay gente saliendo a hacer ejercicio o a trotar o a montar en bicicleta. Algo. Y algo que yo me cuestiono y me parece curioso es que el hecho de ponerlo así en redes, lo que hizo fue, yo no sé si la intención inicial sí era buscar una escena de esas para hacer conciencia o promover el ejercicio, bueno, lo que sea, no, no sé, no me importa. Pero lo que terminó pasando fue que se comedió, o sea, se volvió como charro, como una cosa charra. ¡Ah! Sí, yo estoy llegando de rumbear y hay personas saliendo a hacer ejercicio, fit, Ujú. y los fit, tan. Entonces se volvió como charro. Pero entonces mira lo teso que es que en la vida real, si uno empieza a comprender esa misma escena que para alguien puede ser charro, y como, ay, sí, tan charro, yo soy el que llego a rumbear y sí, no me importa, que es muchas personas así, ah, sí, no me importa, ay, la gente fita, como tan patos, como, pero mira que esa misma escena, lo que tú estás diciendo es que esa misma escena sí puede hacer un aporte, así sea que se haya archivado, pero después si se trae, puede hacer un aporte para la comprensión y para la Sí. evolución y para la toma de decisiones. Entonces, Por eso yo decía que es muy importante el entorno y tocar fondo, y yo tengo las dos. A mí me ayudó mucho que ese entorno, mi familia, mi hermano, era lo opuesto. Y yo lo veía y no lo hacía, nunca tomaba la decisión, pero ahí va quedando archivado, ahí va quedando. No sé si yo no tuviera un hermano que estuviera en esa vida, me hubiera demorado más, hubiera tocado más fondo, hubiera tenido otros tipos de decisiones, pero eso para mí fue 50-50, que
me hayas involucrado y me hayas mostrado con el ejemplo de que sí se podía. Y en algún momento uno lo juzgaba como, sobre todo entre más joven, uno decía, no, tan aguafiestas, no lo comprendía de esa manera, sino que no se divierte, como si la diversión tuviera solo un camino y no varios caminos. Y cuando yo entro en este mundo, lo que sí hice fue aprender a que me gustara. Y llega un punto en que ya no soy capaz, ya antes me cuesta tomar la decisión de trasnocharme, y porque todavía lo hago de una manera exageradamente moderada, Sí, más selectivo. muy selectivo por experiencias, dependiendo de, pero son contadas. Hace poquito estuve en Cartagena y este año yo tomé la decisión de dejar por completo la cerveza, porque lo estaba viendo como algo social. Y eso algo social se volvió... La gente no cae en cuenta de esas cosas, esos detalles, y yo ya los miro mucho para todo en mi vida, no solo para el tema de salud, sino para todo. Los pequeños detalles suman. Esa cerveza cada 8 días suma y esa hace que lleve a otro tipo de decisiones. Y también como que hice un análisis de yo cuántas reuniones tengo en el año y entonces cuántas cervezas estoy dispuesto a tomarme. Y en Cartagena me las tomé sin castigo. Me las tomé porque venía desde enero sin tomar y tomé la decisión de tomármelas y ya no me las voy a volver a tomar. O sea, ya se volvió algo como del momento porque fuimos a ver a la selección y un montón de experiencias que decidí no forzar, y mi entorno me hizo un poco también tomar esa decisión, pero lo hice sin remordimiento, sin nada, porque tengo 10 meses sin tomar cerveza, eso no me va a hacer daño. Ahí es donde aplica el extremo, cuando es de vez en cuando, no es malo, pero es que ese de vez en cuando es muy delicado, de vez en cuando no es cada 8 días, Es una línea delgada. y de vez en cuando es cada 10 meses. Una cosa que tocaste ahí muy importante es, mira que esto es, para muchos es normal y es como, que me gustó como lo dijiste y es que en serio se normalizó en la cultura y creo que podríamos decir que occidental, o sea, la cultura occidental, como si solo hubiera una ruta de diversión y Ujú. disfrute, y que esa es alterar la conciencia con alcohol o con drogas o lo que sea. Pero me gusta el ejemplo del alcohol, además porque es legal. Entonces, como si se promoviera que esa es la única ruta de disfrute y de pasar bueno. Y peor aún, no solo el gobierno y las leyes y el sistema lo hacen legal, sino que se normaliza al punto en que ya uno dice, sí, ¿en qué época fue eso que tomabas mucho y todo? ¿Cuántos años tenías? Pero como 12 años, más o menos. Eso hace Por eso, como 10 en los años. 20. Sí, sí. Entonces, en los 20. Entonces, pasa una cosa muy tesa, que a mí me parece muy tesa y a mí me sorprende, y es que se normaliza que, sí, en esa época que uno tomaba, como si se normalizan dos cosas. Una, que sea la vía de disfrute, como que disfrute si tomo. Y dos, que como esa persona XY está en esa edad, entonces es normal que lo haga. Entonces yo que también presto atención a los detalles, entonces yo analizo lo siguiente. Si esa curva o esa se normalizó en los 20 y ya uno en los 30, 40 y sigue avanzando, si eso ya no pasa o no pasa tanto, o sea que es normal que alguien como tú en tus 30, alguien como yo en mis 30 y alguien más avanzado en edad que tiene mayores experiencias, más experiencias, tiene un nivel de comprensión que ya entiende que esa no es la única vía de disfrute. Entonces, me parece muy particular que la sociedad sí haya normalizado que en los 20 es que se toma, Ujú. cuando eso lo que quiere decir es que tú en los 20 no has comprendido. No has comprendido. Sino que eso también tiene que ver mucho con culturalmente y los patrones que nuestros padres también nos han inculcado, y también tengo eso muy marcado. Yo, 12 años, 13 años, veía tomar a mi papá.
y yo le decía, yo quiero tomar, y él me decía, cuando seas mayor de edad. Entonces ya mi cerebro es, cuando sea mayor de edad puedo tomar, qué bueno. Claro, llegaba mayor de edad y yo tomaba. Entonces eso es muy cultural. Yo, por ejemplo, a mi hija, obviamente no va a cometer ese error y nunca le voy a decir como el permiso de cuando tengas 18 tomas, si no es, la bebida en sí es mala. Si la vas a consumir es por tu decisión. Pero no le voy a decir como tienes el permiso después de la mayoría de edad o después de cierta edad. Entonces creo que culturalmente eso ha pasado mucho que vemos que los grandes toman, entonces quiero ser grande para tomar. Eso pasa mucho, sabiendo que ni siquiera sabemos a qué experiencia nos vamos a afrontar. ¿Por qué? Porque el ejemplo es lo que vemos. Pues mi papá en ese caso era el ejemplo, cuando mi papá en ese momento ya no toma nada, pero en esa época era mi reflejo y yo quiero tomar y yo creo que es el reflejo de muchos. Creo que ahorita sí está cambiando mucho y está evolucionando mucho. Ya ahorita vemos en lo que nosotros practicamos, que es CrossFit, eh, vemos muchas personas divirtiéndose haciéndolo en comunidad, vemos runners haciéndolo en comunidad, ciclistas, que eso no lo ve todo ya el tiempo, se van, sea que lo hagan cada 8 días, lo que sea, pero ya encontraron una forma de divertirse. Y eso me parece importante, es el primer paso. Y ya en unos años se va a ver como, esta es la otra ruta de diversión, y no solo eso, sino que obviamente vamos a tener una vida saludable y nos van a caminar a buenos hábitos, porque si tú empiezas a ser ciclista, por ejemplo, pero sigues con los otros hábitos, el ciclismo te va a empezar a sacar de eso, porque vas a empezar a que no rindes igual que los demás. Dice, no, es que tengo que bajarle al licor, tengo que dejar de fumar. Entonces, esa decisión te lleva a unas buenas decisiones al futuro. Por eso no, yo soy de los que pienso que no hagas todo de una, porque te enloqueces. Yo soy de los que pienso es, da el primer paso. Ya, voy para allá. Esta conversación ya quedó, se está formando muy bacana sobre salud, entonces concretémosla de esa forma. 3 consejos para una persona que te pida que quiere ser más saludable. Bueno, lo primero, deja un mal hábito, el que más tengas marcado, sea el licor o el azúcar, por ejemplo, o el cigarrillo, déjalo. Toma la decisión firme, deja uno, un hábito, o deja un vicio, Si ¿no? tienes varios, deja uno. Deja uno. Primer Normalmente paso. yo tenía varios. Yo tenía trasnochos, consumía mucho azúcar, comía mal, comía fritos, tomaba licor. Entonces, yo elegí, personalmente elegí el azúcar, bajar el azúcar. Ah, que hay endulzantes malos. No, deja el azúcar. No te compliques que hay unos endulzantes malos que también hacen daño. Empieza por dejar el dulce y ahí esa decisión te va a llevar a otras buenas decisiones. Digamos, enfocar en los alimentos. Eh, la segunda, hace ejercicio. El que quieras, el que te guste, el que no te dé pereza, pero haz ejercicio. Haz ejercicio, así sean 5 minutos diarios. Y ese ejemplo que estoy poniendo ahorita, lo he aprendido para muchas cosas, pero déjate pequeñas tareas. Y entre dejar el hábito, dejar el vicio, perdón, en el ejemplo del azúcar, y hacer ejercicio, facilita mucho. Y entonces, si comienzas a hacer 5 minutos diarios, llega un punto que te aburres haciendo 5 minutos y quieres hacer 10. Llega un punto que te aburres de hacer 10 minutos y empiezas a hacer media hora. Y el cuerpo te lo está pidiendo y llega un punto en que ya haces una hora diaria. Y lo mejor de todo, que he visto mucho ese resultado, porque te lo cuento, es porque lo viví con mi entorno. Porque cuando yo cambio mi vida, pues ya estamos hablando de salud, que fue lo que cambié muy fuerte al principio, yo seguía con mi otro entorno, eso fue algo muy difícil para mí. Los otros seguían rumiando, entonces yo todavía me involucraba un poquito con eso y empiezo a involucrarnos en lo mío y entonces yo entendí porque yo al principio les decía,
vamos a comer bien y vamos a hacer ejercicio, y nunca pasaba. Cuando les empecé a dejar pequeñas tareas, empecé a ver que empezaron a cambiar, a cambiar, a cambiar, y llega un punto en que los resultados mentales ya florecen, es decir, quiero hacer ejercicio, lo necesito. Entonces, mi segunda recomendación, hace ejercicio y empieza con algo que tú sabes que vas a cumplir. No te incumplas. No es que la gente paga mucho, pasa mucho, y usted lo sabe muy bien, pagan el año en un gimnasio y van solo el primer mes. Es increíble, pagan 12 meses y van solo uno. El problema no es que la acción de pagar, porque esa gente no ha comprendido que el ejercicio, entonces es ponerse tareas pequeñas. Haz poquito ejercicio, que tú sepas que lo cumplas, y eso te va a llevar a más. Y creo que la tercera, enfocada en la salud, es buscar un entorno que te ayude. Ve al gimnasio y hazte amigo de gente que entrena con ellos, que salgan a comer, y te vas dando cuenta que ya no eres el raro, y que antes de eso vas aprendiendo de las otras personas cómo viven, porque en este mundo del fitness he comprendido que no hay una verdad absoluta. La verdad real es la que a ti te parezca, bajo tus experiencias y cómo te sientes. No es si tú vas a tener un nutricionista y te da unas recomendaciones y el resultado no es satisfactorio para ti. Esa es la verdad del nutricionista, pero no es tu verdad. Entonces, cuando tú haces un entorno que te aporte y vas sacando lo mejor de cada uno, vas encontrando tu mejor versión. Esas son mis tres recomendaciones. Dejar un vicio, hacer ejercicio empezando por Por- algo que puedas cumplir, y busca un entorno que te favorezca para comer bien y para hacer ejercicio. Normalmente, obviamente, no lo encuentras, y si te gusta el ciclismo, pues vas y te vas a comer con ellos. Y vas a empezar a ver que ellos también dicen, dame agua para tomar, y no piden gaseosa o cerveza. Vas a empezar a ver que ellos también dicen, no, a mí no me des algo frito. Y entonces tú te vas a sentir como apoyado frente a eso, y las decisiones van a ser más fáciles para ti. Bueno, creo que es una información muy valiosa. Muchas gracias. No, muchas Nos vemos en gracias el próximo antes. episodio. Me gusta Andrés mucho, me Ramírez. gusta mucho filosofar este tipo de temas, y gracias por la invitación. Nos vemos en el próximo episodio. Elite Podcast.